Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Madison Blake siempre había sabido mantener un perfil bajo. No es que le faltara presencia, todo lo contrario. Pero comprendió desde el principio que en ciertos círculos hacerse pequeño era una estrategia de supervivencia tanto como una elección de libertad. A los 34 años trabajaba como coordinador administrativo en la casa de consultoría Keller y Wade, una firma de estrategia corporativa conocida por su gélido prestigio, encaramada en lo alto de una torre de cristal en Park Avenue. Era el tipo de lugar donde la gente no saludaba al personal de limpieza, donde los currículums se leían más rápido que las caras y donde se podía adivinar el estatus social de un empleado por la marca de su reloj o el grosor de su tarjeta de visita. Pero Madison, por su parte, no mostró nada. Ningún logotipo. Ninguna joya llamativa. Ninguna bufanda Hermès atada casualmente alrededor de su cuello. Solo una blusa blanca siempre perfectamente planchada, una falda sencilla, unos zapatos de tacón cómodos y bolso negro sencillo pero muy bien hecho, heredado de su madre. Todas las mañanas, salía de su apartamento en el Upper West Side a las 6:45 en punto, subía al metro como cualquier neoyorquina, con los auriculares puestos, a menudo con una lista de reproducción de jazz tranquilo o podcast de Harvard Business Review. Siempre pedía un café negro sin azúcar en la pequeña tienda de la esquina de la calle 52 regentada por una pareja coreana que la había reconocido de hacía años. Y ella venía, siempre a tiempo, nunca llegas un minuto tarde. Nunca sobras una palabra. Saludó al portero del edificio, Enrique, un anciano negro que había visto ir y venir a generaciones de ejecutivos ajetreados. A veces le ofrecía un panecillo, que él aceptaba agradecido. Henry lo sabía. Vio algo en los ojos de Madison que los demás no percibieron, la fuerza silenciosa de quienes no tienen nada que demostrar, pero todo que preservar. Su oficina estaba ubicada en el piso 17, entre la sala de archivos y la sala de descanso. Un espacio modesto, sin ventanas, pero siempre ordenado, decorado con una planta de interior bien cuidada y una foto de su difunta hermana, Aliyah, a quien nunca había dejado de llorar en silencio. Era su santuario, su propio mundo. Lejos de las conversaciones y los juegos de ego. Sus colegas la consideraban amable, esa palabra cortés que se usa para referirse a personas cuyo poder no se evalúa. No asistía a cócteles de ginebra orgánica después del trabajo ni a fines de semana de networking en los Hamptons. No era de Harvard ni de Columbia. Había estudiado en Colegio Hunter, una universidad pública, trabajó duro, ocupando diversos cargos sin quejarse jamás. Esto la hizo invisible para algunos y amenazante para otros. A veces le llamaban a sus espaldas el ratón porque entró discretamente, sin hacer ruido. Porque solo hablaba cuando tenía algo útil que decir. Porque no reaccionaba a las indirectas ni a las humillaciones veladas. Lo que no sabían era que Madison lo oía todo. Grababa cada palabra, cada mirada. No por venganza, sino por lucidez. Conocía los códigos del mundo que habitaba, los dominantes rara vez son los que gritan más fuerte. Y lo más importante, lo que no sabían era que Madison estaba casada con Ethan Blake, un nombre discreto en los periódicos pero temido en los círculos empresariales más exclusivos. Y multimillonario hecho a sí mismo nacido en los barrios obreros del Bronx, se convirtió, en 10 años, en un titán silencioso de las finanzas, los medios de comunicación, la aviación privada y las nuevas tecnologías. Un hombre al que incluso Wall Street evitaba provocar, porque poseía algo que pocos ricos tenían, memoria. Y una brújula moral. Ethan y Madison se habían conocido 8 años antes en una gala benéfica. A él no le había impresionado su belleza, aunque era innegable, sino su calma. Su mirada, impasible y nada exigente. Una mujer que solo anhelaba su paz. Se casaron 3 años después, en total privacidad. Sin paparazzi, sin vestidos de $10.000, sin historias de Instagram, un juramento, no un espectáculo. Pero Madison no usó su anillo de bodas en el trabajo. Ese era el acuerdo, quería ganarse su lugar. No tener que preguntarse si lo consiguió gracias a Ethan, ella quería ser juzgada por su trabajo, incluso si eso significaba ser subestimada. Un lunes por la mañana, todo cambió. Desde el momento en que se abrieron las puertas del ascensor en el piso 38 de la Torre Keller, se percibió una tensión palpable en el ambiente.
La empresa llevaba semanas preparándose para esta gran presentación ante representantes de un fondo de inversión con sede en Ginebra, que probablemente adquiriría una participación en varios proyectos internos. Este contrato representaba una victoria estratégica para la firma. Todo tenía que salir perfecto. Y Madison Blake se encargó de ello. A las 8:47 de la mañana, ya había revisado las credenciales, inspeccionado el orden de los oradores y probado 3 veces los micrófonos inalámbricos. Sabía que nadie le agradecería si todo salía bien. Pero también sabía que si faltaba una botella de agua o un nombre estaba mal escrito sería su culpa y ella aceptó ese peso, como siempre, silenciosamente y eficientemente. Cruzó la sala de reuniones con una carpeta en la mano y un resumen bajo el brazo. Los tacones de sus zapatos bajos apenas hacían ruido sobre el parqué pulido. A su alrededor, los ejecutivos se afanaban, revisando sus diapositivas y ajustándose las corbatas. En ese bullicio, Madison era la única que no vibraba de nerviosismo. Estaba concentrada, con los pies en la tierra, casi invisible. Y luego Lindsay Carter adelante. Como una tormenta en un cielo demasiado tranquilo. Lindsay vestía un traje azul medianoche, de una tela tan suave que parecía deslizarse sobre su piel. Nunca saludaba, excepto a sus superiores, e incluso entonces. Hija única de un magnate energético y sobrina de un senador de Massachusetts, se comportaba en las oficinas como si caminara por una alfombra roja. Su risa aguda precedió a su llegada. Su desprecio perduró hasta después de su partida. Esa mañana, Lindsay sostenía un vaso gigante de Coca-Cola en la mano derecha, rebosante de cubitos de hielo y sin tapa. Estaba prohibido en el gimnasio, pero nadie se atrevió a recordárselo. Ella dio un paso adelante rápidamente, vio a Madison a unos cuantos pies de distancia y luego cambió sutilmente de rumbo. El impacto fue claro. Lindsay golpeó el hombro de Madison y el líquido salió disparado de la taza como un dulce geyser, salpicando todo el frente de su blusa blanca a gotas heladas le resbalaban por el cuello, el pecho y los brazos. La bebida se filtró por las fibras de su falda beige, empapando los archivos que aún sostenía. Por un momento solo se escuchó el sonido de un cubo de hielo rodando por el suelo. Luego una risa nerviosa. Otra, más franca. Y finalmente la voz de Lindsay, suave, traicionera. Eps. Supongo que las señoras de la limpieza ya se fueron. Nadie reacciona. Un compañero arqueó una ceja sin apartar la vista de la pantalla. 2 colegas intercambiaron una mirada avergonzada y luego bajaron la mirada. Un becario rió y luego guardó silencio. Y Madison, ella, no se movió. Se quedó mirando su blusa, manchada, pegada a la piel. Los archivos que había preparado con tanto cuidado estaban arruinados. Parpadeó una vez. 2 veces. Sin lágrimas. Sin palabras. Solo un silencio profundo, como un abismo. Se agachó lentamente, recogió los papeles empapados uno a uno, sin sacudirlos, sin quejarse. Y entonces, recta, empapada, ella, salió de la habitación sin decir palabra. Esa noche, Madison caminó a casa en absoluto silencio. Su blusa aún estaba húmeda bajo la chaqueta, a pesar de las horas que había pasado intentando olvidar el incidente. Cruzó el vestíbulo de mármol del edificio de apartamentos 157, el legendario rascacielos de Manhattan, sin decir palabra al conserje, quien la recibió cortésmente. El ascensor, revestido de madera oscura y espejos impecables, la llevó hasta lo más alto, el piso superior. Su santuario. Cuando las puertas se abrieron, fue recibida por el dulce olor del té negro de jengibre. En la terraza de cristal, un hombre leía un informe, sentado en un sillón de cuero gris, mirando hacia Central Park, que se extendía como una alfombra verde bajo el cielo del atardecer. Ethan Blake, vestido con una camisa azul medianoche de cuello abierto, sostenía un bolígrafo entre los dedos. Levantó la mirada en cuanto oyó cerrarse la puerta tras ella. Vio su blusa arrugada, la mancha marrón en la tela, el cansancio en sus ojos. Él despega. ¿Pasó algo en el trabajo?, preguntó con voz tranquila, casi demasiado tranquila. Colocó su chaqueta en el respaldo de una silla. Luego su bolso. Luego su blusa. Y solo entonces ella respondió, de manera simple y objetiva. Ella dijo la conmoción. El silencio. La risa, sin lágrimas.
Sin acusaciones. Madison Blake no sabía llorar. Nunca había tenido ese lujo. Cuando terminó, Ethan se quedó allí, inmóvil. Su rostro, pétreo, delataba una tensión contenida. La miró como se miraría un cuadro querido que acaba de ser vandalizado. ¿Quieres que haga algo?, preguntó finalmente, con su voz suave pero cargada de promesas. Ella se acercó, fijó sus ojos en los de él. Había en su mirada una tormenta sofocada, un dolor seco, y sobre todo una determinación que Ethan nunca había visto tan cruda en él. No hagas nada por mí, dijo con calma. Hazlo por todos aquellos a quienes creemos que podemos humillar sin consecuencias. No respondió. No hacía falta. Asintió levemente. Luego, lentamente, regresó a su escritorio, cerró el archivo que estaba leyendo y abrió otro. El marcado que Jerry Wade. 3 días después, al amanecer de un viernes de primavera, un terremoto silencioso sacudió los pisos superiores de Jerry Wade Consulting. Exactamente a las 6:58 de la mañana, la gerencia recibió una notificación confidencial a través de la terminal Bloomberg. Se acaba de lanzar oficialmente una oferta de adquisición sobre Jerry Wade. Monto ofrecido, 100% del capital. Condiciones, pago total en efectivo. Origen, Blake Holdings. El nombre hizo estremecer a los ejecutivos Blake Holdings, este grupo en expansión, conocido por sus adquisiciones discretas pero radicales. ¿Uno de los fondos de capital privado más poderosos del país? El tipo de entidad que no habla, sino que actúa. Fríamente. Sin duda. En los pisos inferiores, un rumor corrió como la pólvora. Los empleados intercambiaron miradas preocupadas cerca de las máquinas de café. ¿Crees que eso es cierto? ¿Por qué ellos? ¿Pero qué quieren de nosotros? Nadie sabía que la respuesta era una sola palabra: justicia. El viernes siguiente, todos los empleados, desde los pasantes hasta los directores financieros, fueron convocados a la gran sala de conferencias, el mismo lugar donde Lindsay Carter había servido su Coca-Cola 3 días antes. Las persianas estaban subidas. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, dejando al descubierto cada rostro, cada mirada preocupada. El ambiente era denso. No se hablaba. Solo se esperaba. Entonces, a las 9 en punto la puerta doble se abrió. Y entró Ethan Blake. Con traje oscuro, sin corbata, el pelo peinado hacia atrás, la mirada penetrante. En su brazo, Madison recta, impecable, vestida con un traje color marfil que realzaba su postura y su recién descubierta serenidad. Su sonrisa, discreta pero segura, paralizó la sala con más fuerza que un trueno. Un silencio sepulcral cayó. Algunos se enderezaron. Otros miraron hacia abajo. Lindsay Carter, ella, maldita sea. Sus dedos, apretados contra el brazo del sillón, delataban un pánico apenas contenido. Ella lo sabía. Recordaba su risa. Sus palabras. Podría haberse disculpado. No lo hizo. Ethan se acercó al atril. Observó al público un buen rato, sin decir palabra, saboreando el efecto del silencio. Luego, con calma, habló. Soy Ethan Blake. Presidente de Blake Holdings. Y, desde anoche, único propietario de Jerry Wade Consulting. Un murmullo recorrió la habitación, rápidamente reprimido. Compré esta empresa no por sus resultados ni por su talento, aunque algo hay. Si no fuera por sus errores. Porque a veces, la arrogancia, la humillación gratuita y la cobardía banal, tienen un costo real. Y hoy vine a hacerlo pagador. Le entregó un trozo de papel al asistente de recursos humanos que estaba a su lado. A partir de hoy, las siguientes personas son despedidos por comportamiento incompatible con los valores humanos fundamentales. Lindsay Carter. Hizo una pausa. Así como todas las personas que presenciaron una escena de humillación sin intervenir y que se rieron, los nombres están en esta lista. Recibirás tu indemnización. Y una lección, espero. El shock fue total. Lindsay se puso de pie, temblando, tratando de protestar. Pero, era una broma. Solo una. Ethan lo interrumpió con una mirada fría. ¿Una broma?
La humillación no es un estilo de humor. Es un arma. Luego se volvió hacia Madison y asintió respetuosamente. En cuanto a Madison Blake, a quien has ignorado, subestimado o despreciado, se la llama director ejecutivo del Departamento de Ética y Desarrollo Humano. Ella tendrá plena autoridad sobre la política de gestión interna. Quien desee permanecer en esta empresa ahora solo tendrá que cumplir un requisito, dignidad la suya. Y la de los demás. Dejó sus papeles y añadió. El poder no sirve de nada si no se usa para enderezar lo que está mal. Hoy empezamos de nuevo. Con reglas diferentes. Al salir la sala, los empleados despedidos salieron en fila, algunos en silencio, otros con la cabeza gacha y otros llorando. Mientras tanto, Lindsay fue escoltada hasta el ascensor, con su placa desactivada de inmediato. Madison, que había permanecido de pie cerca del escritorio, fue abordada por varios colegas. Algunos se disculparon. Otros le dieron las gracias. Todos la miraban ahora, diferentemente. Ese día, Madison no levantó la voz. Ella crió el estándar. La historia rápidamente circuló en los medios. Pero no por las razones clásicas de una adquisición financiera sensacional o una lucha de poder corporativa. No. Lo que cautivó a periodistas y espectadores fue la lección humana detrás del gesto de Ethan Blake y la reacción ejemplar de Madison. Los canales de noticias en directo, los principales periódicos, los podcasts de desarrollo personal, todos informaron sobre este momento singular en el que la dignidad había triunfado sobre la arrogancia. Los reportajes mostraban imágenes de Madison, tranquila, elegante, esa mujer que había sufrido la humillación sin fanfarrias, pero que, detrás de ella, fomentaba una revolución silenciosa. En las redes sociales fue una explosión. Almohadilla respeto Madison se convirtió en un grito colectivo, un símbolo universal. Millones de tweets, publicaciones y vídeos rindieron homenaje a su silenciosa fortaleza y resiliencia frente a la injusticia diaria. Mujeres de todos los orígenes enviaron testimonios, contando sus propias humillaciones en el trabajo, sus luchas contra la discriminación invisible. Influencers, activistas, ejecutivos e incluso directores ejecutivos adoptaron la etiqueta. Surgieron protestas espontáneas en varias ciudades importantes de Estados Unidos, con carteles que proclamaban: respeta la dignidad, no el poder arrogante. El silencio es cómplice, la justicia es colectiva. Madison, sin embargo, se mantuvo discreta. Ella nunca buscó la luz ni la gloria. Rechazó múltiples entrevistas, apariciones en televisión y solicitudes para escribir un libro o dar conferencias. Lo que quería era actuar. De verdad. Bajo su liderazgo, Jerry Wade Consulting experimentó una profunda transformación. Procedimientos internos fueron revisados, ahora todos los empleados tenían acceso a un canal de escucha confidencial para denunciar la discriminación o abuso. Se creó un comité de ética independiente, con Madison al mando, para garantizar que la cultura de la empresa nunca más repita los errores del pasado. Un programa de mentoría dedicado a mujeres invisibles, como ella, vio la luz del día. Mujeres jóvenes de orígenes modestos, a menudo marginados en las esferas corporativo, finalmente encontró apoyo, una red, una voz. Sin embargo, cada mañana, nada parecía cambiar. Madison seguía con su sencilla rutina. Ella tomó su café negro, sin azúcar, en la pequeña tienda de la esquina de la calle. Saludó al portero del edificio con una sonrisa. Ella llegó a su oficina a tiempo, como si nada hubiera pasado. Había sucedido. Pero la diferencia estaba allí, palpable. Fue una mañana, unas semanas después de su nombramiento, que Madison entró a la gran sala de reuniones por primera vez como directora ejecutiva. Una escena que alguna vez podría haber pasado desapercibida se transformó en un momento solemne. Cuando llegó, las conversaciones se interrumpieron. Todas las miradas se posaron sobre ella con admiración. Uno a uno, los colaboradores se puso de pie. Ni un susurro. Ni un gesto forzado. Un respeto silencioso, genuino e inequívoco. Madison sostuvo esas miradas. Su sonrisa esta vez ya no era discreta, sino radiante. Entonces comprendió que ya no era el ratón ignorado. Se había convertido en un símbolo. Un símbolo de coraje, integridad, sobre todo, de cambio posible.